gusto estar nuevamente con el auditorio de Noticias Plus. Continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en esta ocasión me acompaña Víctor que trae el Tratado de las Espirales, nos está visitando, pues muy gustoso de presentar su segundo libro, una serie de cuentos. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, pues ahora sí que muy agradecido por el espacio y encantado de estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Víctor, a ver, platícanos el Tratado de las Espirales, son una serie de cuentos. ¿Cómo te surgió la idea? ¿De qué se trata? Pues es un libro que inicialmente yo había publicado un primer libro de cuentos y cuando me buscaron la idea era tratar de reunir ciertos cuentos que he redactado a través de distintas épocas y me percaté de que había un hilo conductor entre algunos textos que hablan justamente de la cuestión onírica, ¿no? De los sueños. Entonces, tratar de hilvanar como esta parte cuentística de los sueños fue un proceso bastante tortuoso inclusive, sobre todo por la parte anímica, ¿no? Y espiritual que uno tiene siempre con los libros, ¿no? Y en este aspecto, pues por lo menos con la parte cuentística, ¿no? Que cada cuento presentaba una especie de memoria, de recuerdo. Y finalmente logré como crear un personaje que es el hilo conductor de este libro, que es el doctor Gabriel Sarcís, un investigador también de los sueños, que a lo largo de los diferentes cuentos se percata de que él está incluso atrapado dentro de un sueño, ¿no? Todos ellos se desarrollan en la Ciudad de México, en la colonia Portales, entonces por eso justamente incluso la portada tiene ahí el nombre de la calle Monrovia, ¿no? Donde yo viví una temporada y pues logra como hilvanar esta especie de experiencias cuentísticas, de sueños, un poco el humor negro, las cuestiones de los miedos, ¿no? El terror psicológico que uno tiene a veces de encontrarse atrapado justamente en estas espirales de la mente, ¿no? ¿Tú personalmente imprimiste algo de tu propia experiencia para relatar estos cuentos? Sí, creo que siempre como escritor uno tiene que poner algo personal, un poco la inspiración, vaya, siempre viene de contextos distintos, ¿no? Y uno aprende un poco a tener ese embellecimiento de las palabras, de lo que uno trata de recordar, de vivir y ponerlo y asentarlo en lo que son las páginas de un texto que también quiere contagiarse al lector, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que uno vive, ¿no? Lo que uno ha tenido de experiencia, pues tanto en cuestiones oníricas como en cualquier vivencia, trata uno de siempre lograr embelezar al lector con ello, ¿no? Decirle, esta es la voz, ¿no? de alguien que quiere decir algo y creo que ese proceso es importantísimo para que uno logre por lo menos conjeturar esta especie de tratado de las espirales, ¿no? Bueno, ahorita mencionas que uno de los retos para escribir este libro fue encontrar ese hilo conductor. ¿Qué otros retos se te presentó durante, el proceso de crear estos cuentos? Pues creo que la selección fue un proceso afortunado, pero a la vez bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque yo me he dedicado prácticamente a la parte cuentística y siempre el cuento es de difícil aproximación para los lectores, ¿no? Normalmente la novela, que es el género que ha dominado por lo menos la cuestión editorial, pues siempre tiene un poco esa facilidad de llegar, ¿no? Y en cambio el cuento, pues siempre hay que tratar de buscar esta especie de efecto, de unidad, ¿no? De teoría del todo, ¿no? De lograr un final contundente y creo que siempre el proceso, ¿no? De revisar los textos y tratar de asentar un buen libro de cuentos pues tiene mucho esa parte por lo menos de dedicación a que uno tiene que tratar de generar esta especie de, no solamente de un hilo conductor, sino también de una totalidad dentro del libro, ¿no? Y eso es un proceso pues fascinante, pero a la vez difícil, ¿no? Uno siempre siente que está en deuda con el lector, que las cosas no quedan bien y que hay que dedicarle mucho más tiempo a un proyecto, ¿no? Y creo que esa parte pues es preciosa, pero también complicada. Y es muy complicado llevar esto, ahora sí que el género de cuento hacia los adultos, ¿no? Digo, porque generalmente pues uno escucha cuento y automáticamente lo asocia hacia los niños, hacia los pequeños infantes. ¿Cómo tú lo diriges hacia los adultos? Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Creo que el cuento justamente siempre te ha tenido esa parte, ¿no? Como de esa asociación directa con lo que son la cuentística oral inclusive, ¿no? La tradición oral de cuentos de Andersen, ¿no? De Perrault.
Y en cambio, vaya, en el cuento contemporáneo, ¿no? Que proviene, por supuesto, desde las fechas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Con tan grande cuentística contemporánea, precisa, conjunta, contundente, ¿no? Entonces creo que uno tiene que rendir un poco ese tributo, ¿no? a la parte de alcanzar ciertos lectores, ¿no? En este caso el humor negro, por supuesto, el crimen, ¿no? Son temas que me fascinan, ¿no? Los mismos sueños pues siempre tienen muchos simbolismos complejos, duros, y entonces uno trata como de lucubrar esta parte, de hilvanar un poco estas ideas perdidas, ¿no? Y entonces hablar de temas importantes para el ser humano, ¿no? Creo que los sueños son universales en ese aspecto, y entonces uno puede interpretarse con ciertas cuestiones, ¿no? Ahorita mencionaste a Edgar Allan Poe. Él es en quien te inspiras o sea, ¿en él te inspiraste para ser ahora escritor, un autor de cuentos de este tipo, o tienes alguna influencia de algún otro escritor? Creo que como escritor como lector más bien, uno tiene demasiadas influencias, ¿no? Y siempre es apasionante acercarse, por supuesto, a la cuentística de los grandes maestros inalcanzables, por supuesto, como Edgar Allan Poe. Creo que, por supuesto, yo como escritor de cuentos y como lector de cuentos siempre me he, por lo menos, embelesado con las páginas de autores de todas partes del mundo, como Edgar Allan Poe, mexicanos, por supuesto, también, sobre todo en el tema de la literatura fantástica y de ciencia ficción. Aquí en México, grandes exponentes como Alberto Chimal, como Francisco Tario, ¿no? Siempre tienen ahí por supuesto, una influencia fuerte, ¿no? en el que trata de escribir un cuento, ¿no? Y espero que en ese aspecto pues esto se convierta también en un pequeño tributo de alguien que inicia, ¿no? Que trata de salir adelante dentro del mundo de la escritura, ¿no? Y un poco ese tributo, ¿no? A los grandes artistas que por supuesto son en ese aspecto inalcanzables, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por traer el Tratado de las Espirales aquí a Guadalajara. Y bueno, pues esperamos tengas muchísimo más éxito y sigas por ahí. También ya traes a la par otro proyecto, es algo diferente. ¿Nos quisieras, dar una probadita de lo que vas a traer después? Sí, así es. Bueno, ahorita estoy con otro proyecto aquí en la FIL, que es la colección de 100 ciudades de Tirán Lo Blanc, un libro en este caso de historia que hago sobre la ciudad de Oaxaca. El lanzamiento fue sobre 2 ciudades, primero Puebla y ahora Oaxaca, y entonces pues es un poco el lado histórico, pero también traté de combinar esta narrativa, y al contrario, ¿no? Agradecerles a ustedes por la oportunidad de estar aquí y por conocernos aquí en la Feria Internacional del Libro. No, pues muchísimas gracias, Víctor, gracias por esta entrevista, y bueno, pues eso fue para el auditorio de Noticias Plus, Elizabeth Herrero.